Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del mercado de divisas, el mercado internacional compuesto por las compras y las ventas a un determinado precio de las monedas extranjeras. ¿Qué características tiene este mercado? Permite a particulares y empresas intercambiar poder adquisitivo en distintas monedas, facilitando el comercio y la inversión internacional. Aquí hago énfasis en que es poder adquisitivo lo que se intercambia. No debe confundirse este mercado con el mercado de las monedas, puesto que en el primero lo que se negocia no es la moneda en su estado físico, sino la divisa, la cual no es más que un depósito o saldo bancario en moneda distinta de la nuestra en una institución financiera. ¿Cuál es el concepto de la divisa? La divisa es el propio depósito de moneda extranjera en una institución financiera. Yo tengo en el Banco de Colombia, en Bancolombia, tengo una cuenta en dólares, entonces esa es divisas. O también son divisas los documentos que dan derecho a disponer de esos depósitos. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito otorgada por el Citibank o por otro banco que me da derecho a comprar con dólares. Ese también es divisas. Otra característica del mercado de divisas es que el precio aquí no tiene el mismo sentido que en el resto de los mercados. Yo voy al mercado de las frutas y compro piñas. ¿Cuánto vale la piña? 15 pesos. 15.000 pesos. Ok. Entonces quiere decir que con 15.000 pesos compro la piña y la piña vale 15.000 pesos. En cambio aquí hay una dualidad. El precio aquí no tiene el mismo sentido que en el resto de los mercados, ya que se trata de una relación de intercambio dual que recibe el nombre de tipo de cambio. Si yo voy a comprar dólares a la casa de cambio, tienen un valor en pesos. Y si lo que voy es a comprar pesos en la casa de cambio y tengo dólares, ese tiene otro precio. O sea, hay un tipo de cambio que es dual. Aquí vamos a hablar de un ejemplo. Una empresa española exporta a Colombia unos chips para la fabricación de computadores por valor de 5 millones de euros. ¿Qué pasa con eso? La empresa española me mandó a la colombiana unos chips y dijo, son 5 millones de euros. La empresa solicita a su importador el pago en dólares, o sea, al mismo tiempo que le dice, son 5 millones de euros, pero quiero que me paguen en dólares. Vamos a suponer los siguientes datos. Que 0,85 euros es un dólar y que 3.856 pesos colombianos, COP, es un dólar. Entonces, ¿cómo es el proceso de pago de esa deuda? La empresa colombiana emite una orden de pago a favor de la española por 5,88 millones de dólares, que es el equivalente en dólares de los 5 millones de euros. La empresa exportadora recibe en la cuenta de su banco la orden de pago en dólares, en el banco español, por ejemplo el BBVA. El Banco Español, con objeto de hacer efectiva la orden, transfiere a su corresponsal en USA. Acuérdense que el Banco Español trabaja en euros, pero transfiere a su corresponsal en USA, que en este caso es el BBVA Internacional, mientras que se pone al habla con el Banco Bancolombia, que era el banco del importador colombiano, para conocer cuál es su corresponsal en USA, que resulta ser el Citicorp. Así se produce una transferencia de fondos en dólares de la cuenta del Bancolombia posee en el Citicorp a favor de la cuenta que el BBVA tiene en el BBVA Internacional. O sea, hay una transferencia dentro de los Estados Unidos de los dólares.
El BBVA le informa a su cliente español que ya tiene disponible $2 y dependiendo de la voluntad de de la empresa, los deja en dólares o se los cambia a euros. Bancolombia hará lo mismo con su cliente colombiano o le carga en su cuenta en dólares o en su cuenta en pesos. Como se aprecia en el ejemplo, los dólares siempre han estado depositados en los Estados Unidos. No ha habido movimiento de dólares ni en España ni en Colombia. Esto es bien interesante porque por esos movimientos, por ese hecho, mi manera de ver es que se puede seguir la pista a los dólares, porque los dólares no salen de los Estados Unidos, sino que entre bancos corresponsales de los bancos español en este caso y colombiano, pues ellos deben tener cuentas allá e intercambian sus monedas. ¿Cómo funciona ese mercado de divisas? El mercado de divisas no dispone de una localización física centralizada, sino que está formado por una red de bancos e intermediarios financieros con base en los principales centros financieros del mundo: Londres, Nueva York, Tokio, Zurich, Hong Kong. Y ahí vemos un pequeño cuadro como era en el 98. En el 98 el volumen relativo de la negociación en el mercado de Londres era muchísimo más grande, casi el doble que el Nueva York, y 600 a menos de 100 en París. En el 2007 ya había otra posición relativa, donde ya el dólar estadounidense ocupaba más del 40%, casi el 50% del mercado de divisas, y en la libra esterlina ya ocupaba el 20 y algo por ciento. Recuerden que en el 2007 ya había aparecido el euro. El euro, entonces, la libra esterlina, pues como no formó ni forma parte del euro, pues está solo, ¿no? Entonces primero está el dólar estadounidense, de segundo el euro, y la libra esterlina está de cuarta después el yen japonés. Y a octubre de este año sigue más o menos la misma composición de volumen en el mercado de divisas, donde el dólar de los Estados Unidos eh, tiene la posición preponderante, le sigue el euro, el yen, la libra esterlina, luego el dólar australiano, el dólar canadiense, el franco suizo, la moneda de la China, que realmente se llama renminbi o yuan, y le sigue el dólar de Hong Kong y por último, dentro de los 10 principales, el dólar de Nueva Zelanda, el dólar neozelandés. Ratificando pues la misma gráfica, el de Estados Unidos está casi en el 50% del mercado total de divisas del mundo, le sigue el euro con menos del 20%, el yen con menos del 10%, la libra como 8% y así sucesivamente. Perdón. ¿Quiénes son los miembros del mercado? Los principales participantes del mercado son las empresas, las personas físicas, los bancos centrales y los operadores. Por medio de su extensa red de oficinas de cambio, los bancos realizan operaciones de arbitraje que permiten asegurar que las cotizaciones en diferentes centros tienden hacia el mismo precio. Esa es la base fundamental del denominado mercado Forex, el arbitraje. Muy rápidamente, pues el Forex es que la persona interesada busca ver dónde consigue más barato en el mercado de Tokio o de Hong Kong o de Nueva York una divisa, compra esa divisa y la vende en otro mercado donde pueda hacer la ganancia. Ese es el Forex a muy grandes rasgos. Últimamente
ha habido tendencia a que haya gente especializada en ese arbitraje, en ese mercado monetario, porque es el de monedas, de divisas, el denominado Forex. Otro miembro son los operadores de moneda extranjera que se encargan de realizar las transacciones entre los compradores, vendedores y bancos y reciben una comisión. Y también son miembros los bancos centrales de cada país que suelen operar en los mercados de divisas comprando, vendiendo su propia moneda u otras divisas con el objeto de estabilizar o controlar el valor de su moneda en el exterior. Este es un ingreso de los bancos centrales a la hora de que quieran estabilizar su moneda. Por ejemplo, cuando el dólar en Colombia estaba por ahí en 1.800 pesos y tendía a la baja, había una sobreoferta de dólares. Y entonces el Banco de la República lo que hacía era intervenir, por ejemplo, con los dólares que sobraban para pagar su deuda y así frenar un poco la caída. En este momento, pues no ha sido muy fácil controlar la subida porque hay otros factores. Ya no es que sobra, sino que más bien hace falta. Otro detalle que vamos a mirar es los horarios. Recordemos que en el mundo pues se van dando las 24 horas en el giro del día. Sin embargo, el sol sale por oriente, entonces cuando abre la bolsa de Nueva York, perdón, la bolsa de Londres, que es a las 9 de la mañana de Londres, todavía Tokio está en la 1 de la mañana, igual, pero del día siguiente, ¿no? Del día siguiente, a la 1 de la mañana del día siguiente, y Los Ángeles, en Estados Unidos, está a la 1 de la mañana, pero de ese mismo día. O sea, por ejemplo, hoy, 16 de octubre, son las 9 de la mañana en Londres, 16 de octubre, son las 1 de la mañana en Los Ángeles, 16 de octubre, pero es la 1 de la mañana del 17 de octubre en Tokio. Y en Hong Kong ya son las 2 y así sucesivamente. Y esa dinámica la conoce quien maneja el mercado de divisas y sobre todo los que están en la intervención Forex para poder hacer su ganancia. Entonces necesitamos hablar del tipo de cambio. Como ya habíamos hablado, es dual, sí. El tipo de cambio es doble, puesto que existe un precio para el comprador y otro para el vendedor. Cuando nos referimos a la posición compradora, queremos decir que es el precio que el intermediario financiero va a pagarnos por adquirir nuestra moneda. O sea, viene un inversor, un turista con dólares y quiere comprar pesos. Entonces estamos hablando de una posición compradora. Nos van a comprar los pesos. Si hablamos de la posición vendedora, nos indica el precio que nos costará comprarle dicha moneda al intermediario, puesto que él nos la vende. O sea, en este caso, la posición vendedora es cuando queremos adquirir dólares con nuestros pesos. La posición compradora, repito, es que queremos comprar pesos con dólares. Pero recordemos que no es los billetes, ¿no? Sino es la divisa de lo cual estamos hablando. Aunque en el mercado monetario de la divisa, los billetes, pues más o menos es lo mismo, ¿no? El precio de compra es siempre menor que el de venta. Sí, hay un diferencial que es el beneficio del intermediario. Quien compra y vende las casas de cambio, por ejemplo, y los bancos a la hora de la divisa, la casa de cambio es más que todo monedas, billetes, los bancos a la hora de la divisa pues tienen un beneficio que es el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. El tamaño de ese diferencial depende de la amplitud o profundidad del mercado de divisas, es decir, de su grado de liquidez. Si hay perdón, gran cantidad de
de liquidez, pues entonces habrá más, el precio será más bajo. Si hay escasez, el precio de la divisa será más alto en ambos sentidos. Y también depende del volumen de lo que yo necesite transar. Habitualmente el tipo comprador se calcula a partir de un tipo base y una tasa de variación C mediante la ecuación T sub C es igual a un tipo base por 1 menos C. Es el valor menor porque es 1 menos C. Por su parte, el tipo vendedor TB será superior al tipo base y es igual al tipo base por 1 más C, donde C es la comisión eh, de los intervinientes. Ahora, los dos tipos de precios, tanto el precio comprador como el precio vendedor, pueden ser establecidos en dos formas diferentes. En una forma directa, se enuncia el valor de una unidad monetaria extranjera en términos de la moneda local. Por ejemplo, un dólar vale 3.700 pesos colombianos. Un bolívar vale 0,007 pesos colombianos. O en forma indirecta, que es el valor de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. Entonces, un peso es 0,00027 dólares. Un peso es 143 bolívares venezolanos. Ahora, es posible que haya un cambio cruzado, o sea que en algún momento puede ser haber intervención del mercado de divisas por parte del gobierno y entonces mm, puede haber un tipo de cambio cruzado. Quizás el ejemplo más claro haya sido en años pasados, próximos, en Venezuela, donde había total control cambiario. Entonces, lo único que se permitía era cotizar el dólar. Y si yo lo que necesitaba era cotizar euros, tenía que hacer un cambio indirecto, cruzado, un tipo de cambio cruzado. Entonces, por ejemplo, un dólar de Estados Unidos en la actualidad vale 400.000 bolívares y un euro vale 1,18 dólares. Entonces, por lo tanto, si hago la conversión, un euro será 1,18 por 400.000 y un euro entonces me salen 472.000 bolívares. Ese es el tipo de cambio cruzado que quizás en Colombia pues no habrá necesidad, aunque casi siempre el dólar es el que más se renombra y sobre el cual actúan los bancos centrales. Entonces habrá en algún momento también que hacer cambios cruzados o posiblemente cuando la divisa sea un tanto extraña. Por ejemplo, queríamos comprar pesos argentinos. Entonces seguramente la referencia será a partir de su relación del peso argentino con el dólar de Estados Unidos, porque lo que se intercambia más fácil es el dólar. Ahora, con respecto al billete de banco, el tipo de cambio de la divisa sirve como base para determinar el tipo de cambio de los billetes de banco. La institución financiera compra más barato y vende más caro el billete de banco que la divisa. Eso de manera general. Hay algo extraño que ocurre en Colombia porque se dice el dólar está a 3.700, pero voy a comprar billetes y me los venden a 3.500. O sea, hay una diferencia entre el valor de la divisa y el valor del billete. Igualmente, si el billete es de baja denominación o de alta denominación. Yo voy a la casa de cambio en Cúcuta y llevo billetes de 100 dólares y me los mm, cambian a un precio. Pero si llevo billetes de 10 dólares, me los cambian a otro precio.
Esas diferencias normalmente se deben a los costes de transporte. Como el billete tiene que llegar al sitio a partir de la divisa que está en el banco, pues hay unos costes de transporte. También hay inestabilidad de moneda del otro país y hay regulaciones monetarias. Otro punto que tenemos que pensar en este análisis del mercado de divisas es las operaciones al contado y las operaciones a plazo. En el mercado de divisas se dan dos clases de operaciones, al contado o llamadas spot o a plazo o llamada forward. Las operaciones al contado son acuerdos de cambio de una divisa contra otra a un tipo determinado en el momento. El intercambio de esas divisas debe producirse dentro de las siguientes 48 horas del acuerdo. Es un precio spot, pero puede ser a plazo. Entonces es un acuerdo de intercambio de monedas en un determinado momento para materializarse en un periodo futuro. Por ejemplo, yo le voy a vender a usted unos dólares a 2 meses a tantos pesos por dólar. Esa es una operación a plazo. Y ahí se establece por un contrato forward entre las partes. El contrato a plazo o forward sobre divisas establece la entrega en una fecha fijada de antemano de una cantidad de una moneda a cambio de otra. El tipo de cambio se fija en el momento en que se formaliza el contrato. Mediante el uso de forward se puede reducir el riesgo de tipo de cambio. Recordemos que hay muchas fluctuaciones en cuanto al valor de la divisa, al tipo de cambio. Entonces, si yo aseguro en el día de hoy, mediante un contrato forward, cuánto es el valor que voy a, por ejemplo, por una obligación en dólares, a cómo los voy a cómo me van a aceptar esos dólares dentro de 2 meses, ese es un contrato forward. Está fijándose el precio y ahí se disminuye el riesgo de la variación de precio. La cotización a plazo para operaciones del mercado aparecen expuestas no como un precio determinado, sino como su prima o su descuento. O sea, por ejemplo, yo me obligo mediante un contrato forward a pagar las divisas porque hay una tendencia a crecer el valor del dólar, por ejemplo. Entonces yo se la pago con una prima del 2% a 30 días. O ahí la tendencia a la baja, yo digo, no, yo se la voy a pagar, pero con un descuento del 1% a tantos días. Así se establecen las condiciones forward para unas divisas no spot. Y aquí hay una tabla, pues, cómo cómo fuera la costumbre, digamos, forward en euros a partir del dólar. Entonces, para vender a 0,9251, para comprar a 0,9254. Siempre hay variaciones y fíjense que hay variación en cuanto al tiempo. No es lo mismo a un mes, a 2 meses, a 6 meses. En las operaciones a plazo son mayores cuanto mayor es la volatilidad de la moneda y el plazo de la contratación. Es decir, se utiliza este contrato forward en la medida en que haya una propensión a variaciones muy grandes de la moneda. Es decir, que haya una alta volatilidad de la divisa. Entonces vamos a fijar antemano un acuerdo para disminuir los riesgos de cambio. Las pérdidas y ganancias que se originan en las operaciones a plazo vienen determinadas por la diferencia entre el precio del forward y el precio spot en el momento del vencimiento del contrato. Porque de todas maneras, por ejemplo, yo pacté pagar una obligación en dólares con un contrato forward con una prima del 1%. O sea, la voy a pagar más cara de lo que el precio spot. Y resulta que cuando fue la hora de la venta, en el mercado esa divisa había subido no 1, sino 3%. Quiere decir que como yo me obligué a pagarla con una prima del 1
y en el mercado spot estaba más cara, yo tengo una ganancia en ese momento. También existen contratos de futuro sobre divisas a distinto tipo de cambio y con diferencia en vencimientos. Es decir, además de los contratos forward, hay otros contratos más formales que se denominan futuros. Un futuro actúa básicamente como un forward, pero es formal. Son contratos que se negocian en un mercado organizado de futuros y por lo tanto están sujetos a la normativa de dicho mercado. Los forwards se negocian entre personas, entre el banco y el cliente o entre clientes. Se dice over the counter. Y mientras que el futuro se formaliza entre el comprador, el banco, que es el intermediario, y el vendedor. Ahora, con respecto a las transferencias, ¿cómo se transfieren divisas? Existen básicamente dos clases de sistemas de transferencia de fondos en los mercados de divisas. Los sistemas de transferencias formales y los sistemas informales. Los formales. Existe básicamente un sistema formal, el más conocido, para las transferencias del fondo es el llamado SWIFT, SWIFT, o BIC. Es una serie alfanumérica de 8 o 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor. Entonces, cuando hay una transferencia de divisas, yo estoy de un lado de la transferencia, le envío la información al otro lado, por ejemplo, yo estoy comprando, le envío al vendedor los datos del SWIFT para que él controle y vaya a su banco y diga, mire, me enviaron una transferencia que tiene este SWIFT. Es un medio de comunicación bancaria para la transferencia de fondos y envío de mensajes a tiempo real. El sistema funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días de la semana. SWIFT es una empresa de carácter cooperativo propiedad de la Comunidad Bancaria Internacional. Se utiliza en muchas regiones para realizar transferencias del ámbito local e internacional. Sin embargo, los sistemas informales, por ejemplo, está el Awala, es un sistema informal que se utiliza en diferentes regiones del mundo. Es un canal informal de transferencia de fondos de un lugar a otro a través de proveedores de servicio independientemente de la transacción y de los países participantes. La mayoría de las transacciones que realizan a instancias de trabajadores emigrantes que viven en países desarrollados puede utilizarse también en países en vías de desarrollo, este sistema Awala. Pero también puede haber la posibilidad de que no sea por este sistema Awala, sino como se ha dado, por ejemplo, en la realidad venezolana, que es mucho más informal. ¿Sí? Yo estoy en España y deseo enviar unos euros a Venezuela, igual a Colombia. Entonces, habrán operadores muy informales que reciben los euros y transfieren de su cuenta en pesos a la cuenta en pesos del beneficiario o en su cuenta en bolívares en la cuenta del beneficiario. Eso se dio mucho o se sigue dando en Venezuela por los controles cambiarios tan importantes que hay. ¿Sí? Alguien me va a enviar unos euros o unos dólares y entonces contrata esa forma informal y me llegan a mi cuenta en Venezuela los bolívares. Todavía eso se está dando mucho. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por terminada esta reunión sobre el mercado de divisas.